Buenas, buenas nuevamente. Esa es la segunda parte de esta revisión de datos y análisis sobre el tema del FES. Y vamos a comenzar justamente con lo que comenté en la primera parte del video, el tema de las exigencias y después ir con datos. ¿Ok? Y estos datos creo que podrían ser importantes para entender algunas cosas. Entonces, vamos a escuchar esta pregunta muy rápida que fue formulada en la conferencia de prensa previo a la marcha del 28, o sea, eso fue el 27. Vamos a escuchar. Continuamos con la consulta de David Chavarría, Interferencia Radios UCR. Buenos días, para don Gustavo. Don Gustavo, ayer se dio a conocer un informe de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa en el que concluye que el FES no podría crecer si no se sin definir los montos, digamos, de dónde tomar ese dinero para crecer. Tal vez un criterio sobre este informe de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, y a raíz de esto la presidenta de la Comisión de Hacendarios, doña Paulina Ramírez, ha dicho que va a convocar a los rectores y a la rectora y también a los ministros a una nueva sesión tal vez de trabajo en la Asamblea Legislativa para ver si logran llegar a un acuerdo. No sé si ya hay fecha para esta reunión, qué expectativa tal vez tendrían, si se puede generar algún acuerdo previo a que se acabe el mes de agosto, que es el tiempo que tienen para definir el FES si entrar en la Asamblea Legislativa. Sí, gracias David. Con respecto a lo segundo, eso debe darse antes del 30 de agosto al mediodía, que es la fecha máxima para presentar en Asamblea Legislativa el presupuesto ordinario. Hace 30 minutos que yo entré aquí no teníamos ninguna convocatoria en ese sentido, de tal forma que no habría posibilidad de que el Poder Ejecutivo, bueno, todavía tenemos tiempo, si nos convocan, nosotros estaríamos en la mejor disposición de atender este llamado de aquí al 30 de agosto. Servicios técnicos, como usted bien lo indica, el Departamento de Servicios Técnicos ya indicó la ruta, el procedimiento que debe seguirse. La tarea ahora es abocar. A lo que se refiere aquí el rector, bueno, primero ya habíamos hablado en el video anterior de que hasta mañana 30 de agosto al mediodía hay tiempo para ver si hay algún tipo de acuerdo entre los rectores de las universidades públicas y el gobierno. Y servicios técnicos básicamente lo que dice es, si se va a aprobar un aumento en el FES, se tiene que decir específicamente de dónde se va a agarrar el dinero. Entonces vamos a ver qué es lo que dije, lo que comenta el rector de la UCR sobre esto. Abocarse a ver de cuáles partidas eventualmente se podría estar tomando fondos para cumplir con la exigencia de CONADRE del 4,06%. Listo, este es el inicio. Explícitamente el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta, él dice de que lo que tienen que ver es de qué partidas, o sea, de qué carteras, de qué rubros, de qué instituciones, de qué presupuesto se va a agarrar dinero para poder cumplir con la exigencia de el 4,06%. Ellos quieren, el CONARE quiere un aumento del 4,06%. Vean esto. Estos son datos del Semanario Universidad, ¿ok? De acuerdo con la Contraloría General de la República, voy a tratar de hacerlo más grande para que se vea mejor. Ok. Para el 2024, el presupuesto asignado a la educación pública corresponde a 2.601. eh, es inleíble este número, ¿verdad? Bueno, la cuestión es de que el 2.601.664 millones de colones. Eso significa un 5,2% del PIB. O sea, para el 2024 se aprobó para la educación pública en general un 5,2% del PIB, lejos del 8%. ¿Ok? Lejos del 8% que dice la Constitución, que todavía no sabemos de dónde salió ese 8%. O sea, ¿qué cálculo hubo? Mientras que en el 2023 ese porcentaje ascendió a 5,4% del PIB. Quiere decir que entre el 2023 y el presupuesto para el 2023 y el presupuesto para el 2024, la inversión en educación disminuyó en 0,2%. ¿Ok? Bajó.
Ahí se incluye el FES. Dentro de eso está el FES. ¿Ok? Entonces, aquí viene la otra noticia del semanario Universidad. Aquí dice que para el 2024, CONARE y el gobierno acordaron un aumento del 2%. Aquí está. Después de largas negociaciones, el Ejecutivo de las universidades concertaron un incremento del 2% del FES para el 2024. O sea, disminuyó el total del dinero porcentualmente con relación al PIB para la educación pública. Y aquí dentro está el FES, pero el FES sí subió. O sea, el FES subió aún cuando el monto total para la inversión en la educación pública disminuyó. Por ahí se sacrificó algo de escuelas y colegios a nivel público. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente el ingreso total para educación disminuye, el FES aumenta, que es el FES forma parte de ese monto total, entonces ahí hubo justamente una disminución en lo que se invirtió en escuelas y colegios, pero sí siempre hubo aumento en el FES. Y el monto total que recibieron las universidades públicas fue de 576.087 millones de colones, que de no haber aumento sería lo mismo que recibirían para el 2025. Sin embargo, vean por acá, el crecimiento económico para el cierre del 2023 fue de 5%. ¿Ok? El crecimiento económico. O sea, el PIB, ¿verdad? Crecería en 5% para el 2023. Pero para el 2024 se prevé un 4,3%. Eso lo indica el Banco Central. Y también lo confirma aquí el Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, que el crecimiento del PIB va a ir entre el 3,99 y el 4,75 para un promedio muy probable de 4,4%. O sea, el crecimiento económico a nivel del PIB va a ser menor en el 2024 con relación al 2023. Perdón. El crecimiento, sí, correcto. El crecimiento económico para el cierre del 2024 se prevé que sea de 4,4%. El año anterior fue de 5%. ¿Ok? Aún así, aún así, el CONARE y las universidades públicas pretenden, quieren, solicitan, o más bien, utilizando el término del rector, exigen un aumento del 4,06%. O sea, yo lo que percibo, y no sé ustedes, pero yo lo que percibo es que el FES, aunque es parte de la inversión total de la educación pública, ignora cómo crece el PIB, si crece más rápido o más lento, e ignora cuánto es la inversión total en educación, porque lo que están peleando al final de cuentas es el aumento del 4,06%. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el gobierno le dice, ok, le vamos a dar el aumento del 4,06% al FES, pero no vamos a aumentar el porcentaje del PIB para educación en general? Es decir, tenemos aquí la educación, el monto de educación pública y el FES crece a lo interno. O sea, el monto no crece, pero el FES crece. ¿Lo aceptarían? Porque al final de cuentas lo que están pidiendo es eso. Entonces, es ahí donde uno comienza a tratar de calcular cómo se puede empatar el crecimiento del PIB, la inversión en educación pública y el FES que está dentro de la educación pública. A ver, el crecimiento del PIB es menor al año pasado. La inversión en educación pública pasó de 5,4 a 5,2 del año pasado a este año. Pero CONARE o el FES sí recibió el año pasado un aumento del 2% para este año y quiere para el otro año un aumento del 4,06%.
Si yo estoy entendiendo mal las matemáticas, que alguien me explique. ¿Ok? Entonces, ya tenemos estos datos, ¿verdad? Y son datos del Semanario Universidad, del Centro de Estudios Económicos de la UCR y del Banco Central. Ahora vamos a escuchar lo que dijo la diputada Rosaura Méndez. Muy buenos días, presidente, compañeros, compañeras. Muy buenos días a todos y todas las costarricenses. Yo quisiera enviar un saludo a todos y a todas las costarricenses que hoy me he encontrado en carretera y que vienen a manifestarse a nuestra capital. Viajes de todo el país, compañeros académicos, familias enteras, vienen a San José, convocados por estos 70 organizaciones sociales a marchar. ¿Y por qué vienen a marchar? Ya las compañeras lo indicaron, porque estamos cansados, porque estamos agotados de que se recorte el presupuesto, de que no se le asigne el presupuesto correspondiente a la educación costarricense. Y eso... El presupuesto correspondiente es del 8% según la Constitución. Yo he tratado de encontrar de dónde nace ese 8%, no lo encuentro. Si alguien sabe, por favor, pónganlo en comentarios. ¿Cómo se calculó ese 8% en la Constitución del 49? Porque no me calza, no lo comprendo. Creo que nunca se ha cumplido. De hecho, de repente es algo que surgió como de una inspiración, una ocurrencia o una aspiración. Ha causado en nuestra población un sentir, una indignación en miles de costarricenses. Yo quisiera agradecerle a estas 70 organizaciones sociales que han decidido salir a expresarse y decir basta ya a las políticas recortistas del Poder Ejecutivo, a las políticas que restringen cada vez más la inversión social en un contexto creciente de violencia e inseguridad. Y es que recortar los recursos para la educación y los programas sociales no es solo un grave error. Y esto lo he venido diciendo a través de mis años en que he estado en este curul. No es una defensa de hoy. Esta diputada liberacionista, al igual que el Partido Liberación Nacional, está dispuesta a defender los presupuestos de educación de forma integral. No es de hoy, compañeros y compañeras, no es... Volvemos. Creo que todo el mundo está de acuerdo en defender la inversión en educación. ¿Quién estaría en contra de eso? La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿A qué? Fuera del discurso, ¿a qué le quito o cómo genero para poder cumplir con el famoso 8% de inversión en educación pública? ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. ¿De qué forma? Es una posición de aprovechar esta marcha, es una posición real, producto de la educación pública. Somos muchos de los que estamos acá. Y hoy vengo a defenderla y voy a defenderla a las calles porque lo llevo en mi sangre. Y es que recortar no es un grave error, es crear un caldo de cultivo perfecto para que nuestra juventud caiga en las redes de la criminalidad. Y esto es lo que se está buscando desde el Ejecutivo, esto es lo que se está buscando con estos recortes, que yo sé que vienen año con año, me lo han dicho y me lo han repetido aquí, y que no es producto solo de este Ejecutivo. Pero este Ejecutivo la está sacando del estadio, está haciendo un error garrafal en recortar y no querer dialogar, y por eso yo he insistido y le he pedido al Ejecutivo: dialogue, siéntese, entiendan. Hace un momento expusimos unos datos. Si están erróneos, si son erróneos, que alguien me diga.
¿verdad? Si mi interpretación de los datos es equivocada, pues que alguien me diga también. Ahora, si la inflación para junio del 2024 era de -0,03% y el aumento del FES tiene que ir de acuerdo a la inflación, y aún así el gobierno, teniendo la posibilidad de decir inicialmente no le doy nada de aumento porque no amerita, le dice le voy a dar 1%, que es 5.000 millones y pico de colones. Eso no es un margen de negociación. De repente, para las aspiraciones del 4,06 es muy poquito. Obviamente, quieren 4,06, pero ese es un margen de negociación. Puedo no darles, pero les voy a dar 1%. No quieren, quieren 4,06. Ok, entonces no hay espacio para negociación. Pero si vemos los números, en realidad hay un sacrificio financiero muy fuerte que a corto, mediano y largo plazo causa impactos en las finanzas públicas muy graves, porque el discurso político es claro, se hablan en ideales. El discurso político habla de ideales, de lo correcto, de utopías incluso, pero los políticos nos dicen cómo van a hacer las cosas. ¿Cómo se van a concretar las cosas? ¿Cómo se van a financiar los proyectos? ¿De dónde se va a agarrar la plata? ¿A quién van a sacrificar? ¿Cómo se van a generar nuevos ingresos? Ese es el punto. Entonces, de discurso político no pasa. Entiendan, por favor, que las federaciones, los movimientos estudiantiles tienen sus particularidades. No nos victimicemos y no pongamos de más en pequeñas acciones que suceden en este país, en estas negociaciones. Yo quisiera preguntar, ¿es que acaso no entendemos que cada crimen que sucede en este país es producto de los recortes que estamos haciendo? Ok, personalmente creo que acuñar cada crimen, o sea, cada delito del crimen organizado, ajusticiamiento, crimen por sicariato, etcétera, que sucede en el país, o producto del narcotráfico también, acuñarlo directamente a los recortes en educación, me parece personalmente una visión muy simple, muy simplista. Ok, acá hay una serie de situaciones desde la parte social, desde la parte de seguridad, desde la parte obviamente de educación, desde la parte de valores, ¿verdad? Desde la parte de la exposición incluso a ciertos medios de comunicación, y algo que no se puede controlar justamente fácilmente, ¿verdad? Es cómo decirle a un joven que sobreponga sus valores a la amenaza o la coacción o el soborno económico, ¿verdad?, del crimen organizado. O sea, es muy complicado porque es una situación muy compleja. O sea, no es tan fácil como decir que todo se debe a los recortes en educación. Hay un tema que entrelaza temas de políticas, temas de la familia, temas de la misma sociedad, los medios de comunicación. Es algo muy enredado, muy complejo, que no solamente está pasando en Costa Rica, está pasando en muchos países de Latinoamérica, en muchos. No se le puede acuñar directamente a una política de reducción en la inversión en educación por temas financieros, pero como discurso político suena potente, suena fuerte. Sin embargo, ¿qué estudio relaciona, dibuja, grafica, confirma justamente esa relación directa entre los crímenes y la inversión en educación? Específicamente así, lineal. Yo no conozco ninguno. ¿Es que acaso queremos más asesinatos? ¿Acaso queremos que más niños mueran como el que murió la semana pasada? Es que eso es lo que estamos provocando. Y yo no hablo solo de la educación y las condiciones que tienen las universidades, porque aquí pueden ser que me lo cuestionen. Yo hablo de la educación en general, las escuelas que se están cayendo, la falta de internet. Son muchas cosas que debemos de trabajar.
Las escuelas que se están cayendo y la falta de internet es una herencia de muchos gobiernos atrás, de muchos gobiernos. Y eso no se logra fácil. Yo le digo a mis estudiantes, perder un curso es más fácil, es más difícil que ganarlo, porque para ganar un curso hay que hacer lo que hay que hacer. Se da la guía de lo que hay que hacer. Para perderlo, hay que dejar de hacer todo lo que se dice que se tiene que hacer. Entonces, si hay escuelas cayéndose con orden sanitaria, si hay poblaciones que no tienen internet, y eso se evidencia con la pandemia en el 2020, 2019, 2020, 2021, ¿cómo se creó todo eso en gobiernos anteriores? ¿Y cómo se soluciona todo eso? Con dinero. ¿Y de dónde se saca ese dinero? De las finanzas públicas. Y obviamente hay menos inversión en educación. ¿Por qué? Porque hay un compromiso en las finanzas públicas para pagar una deuda grande. ¿Y dónde se originó la deuda? Y esta es una lucha que lo que buscamos es garantizar los recursos para la educación pública costarricense. Esta marcha es un clamor colectivo que le dice al Ejecutivo, este pueblo está harto, harto de discursos vacíos y llenos de violencia. Pero también esto es una advertencia a la señora ministra de la Presidencia, doña Laura. A ella no le importa, dice que no le importa el voto de censura de la ministra. Mira, a esas personas que vienen caminando de todo el país, sí les importa y vienen a decirles, estamos cansados de que suceda lo que sucede en el Ministerio de Educación. No hay ni ruta de la educación. El voto de censura a la ministra de Educación es algo grave. Sin embargo, lo que se le acuña o lo que se le carga a la ministra de Educación es el producto de muchas decisiones mal tomadas en muchos gobiernos anteriores, justamente lo que acabamos de comentar. Y la ruta de la educación, yo creo que hubo un error en llamarlo ruta. Yo creo que lo correcto debía llamarse lineamientos. Quienes han visto los lineamientos, que yo lo voy a decir lineamientos de la educación, son una serie de guías para atender diferentes aspectos de la educación pública. Está ahí en la página del MEP, pero no sé si funciona como una ruta, porque una ruta es como el Waze, ¿verdad? Le dice, siga aquí 200 metros, dobla a la derecha, siga por tantos kilómetros, dobla a la izquierda. O sea, eso es una ruta. Y siento de que no aplica tanto como ruta, sino más bien como unos lineamientos en diferentes aspectos del sector educativo. Pero yo creo que ningún diputado se ha dado la tarea de desmenuzar y analizar ese punto. Desmenuzar y analizar la ruta de la educación o los lineamientos de la educación para, con criterios, decir qué está mal de ahí y qué está bien. Una ruta que carece de sensatez y criterio científico que está en la cabeza de la señora ministra. Ahora, que carece de sensatez y de criterios científicos. ¿Qué de ese documento carece de sensatez y por qué? No digo que abunde la sensatez, no estoy diciendo eso, sino que específicamente le preguntaría yo directamente a la diputada Rosaura Méndez, ¿qué carece de sensatez y por qué? ¿Qué carece de criterios científicos y por qué? Porque si yo voy a refutar un argumento porque carece de criterios científicos, de repente tengo otros criterios científicos que me ayudan a rebatir, ¿verdad? Lo que dice, por ejemplo, el documento de la Ruta de la Educación. También es una marcha para recordarle al ministro Nogui Acosta que este gobierno ha abandonado la educación y está destruyendo el Estado social de derecho. ¿A quién le vamos a quitar los recursos? ¿Por qué no dice usted, señor ministro Nogui, quitémosle el aumento que tuvieron los ministros de 6 millones y pico? Vamos a ver. Me corrigen si estoy equivocado. El aumento de los ministros no fue de 6 millones, fue del 100% del salario, cuando su salario rondaba entre 1.200.000 y 1.300.000 colones,
cuando asumieron el gobierno. Y aquí está la noticia del Semanario Universidad del 15 de junio del 22. Dice, los ministros actuales, cuando ingresaron al gobierno, que tienen un salario base de 1.300.000 colones, aceptaron sus cargos a pesar de esa remuneración absurda, según Chávez. Y el aumento fue del 100% en la base. Ahora, dígame, un ministro, yo creo que hay oficinistas en algunas instituciones públicas que ganan más de 1.300.000 pesos. Ok, personas en cargos administrativos no gerenciales y un ministro que gane 1.300.000 de salario base, más algunos pluses que le puede llegar a 2 millones, ¿cómo se puede conseguir personas altamente capacitadas para dirigir carteras ministeriales con un salario así? Lo que hizo el presidente Rodrigo Chávez fue aumentar el 100% de la base, ¿verdad? Si eso estaba de acuerdo o no con la regla fiscal, yo creo que es un tema de sentido común y tuvieron que haberlo justificado de alguna manera y la cuestión es que procedió. ¿Por qué? Porque ese salario de 1.300.000 era algo pues muy raro, pero no eran 6 millones, a menos que la diputada Rosaura Méndez tenga otro dato, ¿verdad? Del que uno desconozca. Que se recetaron. ¿Por qué no dice eso? Tal vez podríamos ahí incrementar un poquito y mejorar el Estado social. Además, no podemos ignorar que este gobierno ha recortado recursos como la beca Avancemos, dejando a miles de familias desprotegidas. Son miles de familias las que me dicen, doña Yorleni, usted admitió que el gobierno recortó 110.000 becas de programas Avancemos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Genuinamente yo tengo una preocupación muy fuerte por el nivel de respiración que tiene esa diputada. Siento como que se está ahogando o está muy emocionada en el discurso, ¿verdad? Pero no es algo saludable respirar de esa manera. Vamos a ver. Las becas Avancemos, todo lo que es gasto social, sí es cierto que se ha visto recortado por un tema de finanzas, por un tema de que el gobierno quiere pagar intereses de la deuda, quiere bajar el impacto futuro que la deuda pueda tener porque es una deuda bastante grande. ¿Ok? Volvemos. ¿Dónde se origina la deuda? Ahí está la entrevista con el ministro Novia Costa, ahí en el canal. Em, Dice que miles de familias han visto afectadas. ¿Cuántas? Es que a mí personalmente ya me causa así como picazón en la oreja cuando escucho miles, cientos, millones. Ok, ¿cuántos millones? 1 millón, 100 millones. ¿Cuántos miles? ¿1.000 o 5.000 o 10.000? Y dice que esas familias son, bueno, en lo que entiendo, en la estructura sintáctica, gramatical, semántica, como le quieran decir, de lo que dice en el discurso, mejor dicho, de la diputada, dice que miles de personas se le acercan a decirle eso. Yo me imagino que eso tiene que estar cuantificado, o si de verdad miles de personas se acercan a la diputada a decirle eso que está mencionando en este momento. Hacemos a escolares y colegios, lo que representa un 28% menos con respecto al año 2022. Mientras algunos siguen apostando a crear legislación punitiva, el camino correcto es invertir en educación, compañeros. La legislación punitiva es la que castiga los crímenes y el camino correcto dice que es invertir en educación. Las dos cosas son importantes. Es que blanco y negro, ¿de qué lado estamos? No, los grises son los más importantes. ¿Ok? Sí hay que invertir en educación, por supuesto. ¿De dónde hay que sacar la plata? Bueno, pues ahora les toca a los diputados ver de dónde se saca la plata, al menos para el FES. ¿Que hay que aumentar las condenas? Pues también, obviamente. ¿Por qué? Porque una condena fuerte, agresiva, lo que hace es que el delincuente o la persona que causa riesgo social lo piense 2 veces antes de cometer un delito. ¿Ok? Porque es una condena fuerte, porque no va a salir al día siguiente de la cárcel. ¿Ok? Y al mismo tiempo trabajar en algo a largo plazo que se llama inversión en educación. Las dos cosas son importantes. Una es de emergencia, de acción inmediata, y la otra es de ir sembrando para cosechar en el futuro. Pero obviamente, como es discurso político, vamos a dividir entre bueno y malo, blanco y negro. Y eso es lo que a veces no ayuda a la comprensión de lo que sucede realmente
en el país. Ok, rápidamente quería poner o compartir un pequeño video del diputado Leslie Bojorges que compartió el día de ayer sobre el tema del acuerdo en el FES. Vamos a verlo completito, rápidamente, y vamos a analizar a ver qué es realizable y qué no, qué es concreto y qué no. ¿Se puede lograr un aumento en el FES? Sí, por supuesto, claro, sí se puede. Pero para lograrlo, antes quiero hablarle a los rectores. Yo sí creo que hay espacio para un aumento. Y les quiero decir en qué términos se puede lograr. Si hay alguien que cree en la educación pública y la defiende desde preescolar, primaria, secundaria y la educación superior, es este servidor. Entonces hablemos hacia dónde debe de ir el FES. Señores rectores, lo primero que necesitamos es que la educación superior costarricense llegue a muchas más regiones. Por eso, fortalecer las sedes regionales debe ser un eje fundamental del Fondo Especial para la Educación Superior. Lo segundo es que necesitamos formar a muchos más jóvenes en carreras STEM, que es lo que demanda la cuarta revolución industrial, aquí en Costa Rica y en el mundo entero. Por eso necesitamos que ustedes, señores rectores, redistribuyan los porcentajes del FES para que el TEC y la UTN reciban un porcentaje mayor y así lleguen a más rincones y a más habitantes de nuestro país. Lo tercero es que necesitamos que la educación superior pública le llegue a muchos más costarricenses a lo largo y ancho de este país. Por eso, en esa redistribución del FES es urgente que también se le aumente a la UNED para que con su excelente metodología llegue a miles de personas más que necesitan educación a distancia, donde no existen los recursos para que esas personas puedan llegar a una universidad a estudiar. Lo cuarto es que ese aumento del FES se vea reflejado en becas que impacte positivamente a muchos más estudiantes de Costa Rica. Y para lograrlo necesitamos que ustedes, señores rectores, tomen un acuerdo en CONARE que defina los aumentos fijos para becas a todos esos estudiantes de la educación superior pública. Lo quinto y último es que necesitamos que en las universidades públicas se amplíen los horarios de estudio. Hay madres de familia que tienen 1, 2 o 3 hijos y que tienen que pulsearla en el día trabajando para poder llevar alimentos a su mesa. La única oportunidad de que esas mujeres o muchos hombres puedan estudiar es abriendo oportunidades de estudio en las noches en las universidades públicas de Costa Rica, como lo hacen muchas universidades privadas de este país. Por eso, señores rectores, les pido tomar en cuenta estas 5 recomendaciones para que ustedes y nosotros los diputados nos podamos poner de acuerdo en el aumento del FES. Si el aumento del FES va para la gente, estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo en la Asamblea Legislativa. Bueno, hasta aquí. Por aquí, si no me equivoco, tengo cómo quedó la distribución del FES del año. Ah, aquí está. Vean esto. Qué vacilo. Vacilo no, qué bonito. Qué claro está aquí. No sé qué tan claro se vea en la pantalla, pero vamos a ver. La UCR recibió para el FES 2023 287.000 y pico de millones de colones. Para el 2024, 291.000. ¿Ok? Aquí vienen los crecimientos nominales, porcentuales, ¿verdad? El porcentaje del FES, etcétera. ¿Cuánto es lo que recibe? La UCR recibe un poquito más del 50%. El diputado Bojorges lo que propone es aumentarle al TEC y a la UTN. El TEC, aquí está, es el segundo en recibir 60.000 millones, 63.000 millones. Este fue el aumento
que tuvo para el 2024, de 3.000 millones de colones fue el aumento. La UTN casi que está al final, ¿verdad? De hecho, la última universidad recibe 36.000 millones y recibió después 38.000 millones en la relación 23-24, ¿verdad? Del 2023 al 2024. Es muy diferente a lo que recibe la UCR. Yo creo que a esta tabla sería muy interesante ponerle la población estudiantil y la población administrativa docente. Sería súper interesante. Ahora, para cerrar esto, voy a concentrarme en las propuestas del diputado Bojorges. Dice que son 5. Yo englobé 7 y vamos puntual. 1. Llegar a más regiones, eso es sumamente importante porque hay muchas personas en zonas alejadas que no pueden estudiar. ¿Ok? Y eso es redistribuir, no necesariamente gastar más, sino canalizar los dineros para allá. ¿Cómo? Tienen que ver cómo, para eso hay administradores. 2, más carreras STEM que apuesten a tecnología. El reportaje de Noticias Repetel de hace como 2 semanas hablaba de que hay muy poco porcentaje, según cada universidad, de lo que se destina de inversión a carreras STEM. ¿Ok? 3, invertir más en el TEC y en la UTN. Ya vimos cuánto recibe el TEC y cuánto la UTN. Mientras que la UCR recibió 291.000 millones de colones para el 2024, el TEC recibió 63.000 millones de colones. O sea, como 3 veces menos, ¿verdad? Luego, aumento también a la UNED para poder llegar a las zonas donde las personas no pueden tener acceso fácil a la educación. Vean lo que está proponiendo el diputado Bojorges. Hasta cierto punto está diciéndole, redistribuyen de tal manera que la UCR no se lleve tanto y poder canalizar esos recursos más a las otras universidades, que sea un poquito más equitativo, más igualitario, no sé. Luego hablar de invertir más en becas, o sea, el aumento, ¿cuánto contempla becas? Y sí han dicho que sí, que vamos a invertir, pero ¿cuánto? ¿Cuánto en plata? ¿Cuánto en beneficiados? ¿Cuánto? ¿Cuánto? O sea, números. Y yo añadiría ahí fiscalizar el uso de las becas. ¿Quiénes están utilizando las becas y cómo las están utilizando? Luego viene más horarios, ¿verdad? Yo le diría incluso educación virtual. La educación virtual es lo de ahora y bien utilizada, bien gestionada es una herramienta poderosa para realmente democratizar la educación desde donde sea, solo con internet o más horarios, por ejemplo, de noche, porque sabemos muy bien que quien estudia en la UCR no tiene tanta posibilidad de poder trabajar como lo hace una persona que estudia en universidad privada. Y finalmente, yo propondría personalmente fortalecer la evaluación docente para ver la relación entre inversión salarial en los profesores de universidades públicas y el rendimiento docente a nivel de capacitación, a nivel de evaluación de los estudiantes y todas estas cosas. Creo que con eso podríamos tener un espectro un poquito mayor, es un poco largo, perdón, pero un espectro un poco mayor de lo que realmente se necesita a nivel de educación. Muchísimas gracias.